Bueno, este video es el tercer video que hago sobre Mayra Santos Febres hablando sobre Julia de Burgos. Como habrán visto en otros videos, Mayra Santos Febres ha publicado dos libros sobre Julia. El primero, una biografía, en el 2014, y ahora, hace poco tiempo, una novela donde hay una especie de diálogo entre Mayra Santos Febres y la vida o la biografía de Julia de Burgos. Ya he dicho que todas las presentaciones que hace Mayra Santos Febres sobre Julia son completos disparates. Es una falta de respeto a la memoria de Julia. Todo lo que dice esta señora sobre Julia es disparate, falso, ignorancia absoluta. No produce ningún conocimiento. Al contrario, produce ignorancia. Y vi hace poco un video, parece que tiene ya casi un año, de la presentación de ese segundo libro. Los invito a que vean dos videos sobre los disparates de Mayra Santos Febres que he hecho y que están en YouTube. El primero son dos presentaciones que hace en video hablando sobre Julia, y el segundo es una crítica página por página de la supuesta biografía de Julia, que son solamente disparates, incorrecciones. Ahí el 99% de lo que dice ese libro es absolutamente falso, son disparates. Esta señora nunca ha sabido nada sobre Julia de Burgos, nunca ha hecho ningún estudio sobre Julia, nunca ha leído el expediente del FBI sobre Julia, nunca ha leído las cartas a Consuelos de Julia de Burgos. Y nadie la detiene. O sea, yo llevo tiempo publicando estos videos y no hay absolutamente ningún comentario, ni a favor ni en contra. A la gente le importa un pepino esto y no detienen a esta señora, que no es cualquier señora. Esta señora es una escritora reconocida, es una profesora de la universidad. O sea, ella supuestamente le da conocimiento a personas que pagan por estudiar en la universidad y estudiar estudiar sus cursos. Es una falta de respeto a la memoria de Julia cada vez que esta señora abre la boca. Vamos rapidito, este es un video corto porque realmente yo no puedo decir más de lo que ya dije, pero ella, además de los disparates que ha dicho, sigue montándose en esos disparates para darnos disparates más grandes todavía. Vamos a ver cómo empieza este video. Esto es una presentación que hace, vamos a ponerlo, estamos en vivo. Es una presentación de él, se llama Cafecito con Mayra Santos Febres, la otra Julia, que es el Centro, ¿verdad?, de Estudios Puertorriqueños, y la moderadora es Vanessa Pérez Rosario, que ya ha publicado un libro sobre Julia. Aquí lo van a ver, se llama Julia de Burgos, la creación de un ícono puertorriqueño. Vanessa Pérez Rosario. Yo hago una crítica en mi tesis sobre ese texto que tampoco sirve para nada. Estas personas escriben un librito sobre cualquier persona y después se creen que son las personas que más saben sobre Julia. Y de hecho, usted va a ver al lado de Mayra Santos Febres en este video, que es la presentación que hace sobre el libro de Mayra Santos Febres, la otra Julia, y en donde esta señora lo que está sintiendo constantemente, en ningún momento le para ni dice nada sobre los disparates que está escuchando, y ella sabe que son disparates, pero como están en un gremio ya, en una ideología racista, en una ideología marxista, comunista, LGBT, lo que sea, bueno, es parte de mi familia, así que no la puedo criticar. Eso se llama una crítica ideológica, una crítica ético-moral, una crítica doxográfica, en donde, como yo concurro con lo que tú crees en términos ideológicos, por tanto no te puedo criticar. Vamos rapidito. Vamos a ver rapidito la presentación, y ahí ven a las personas que se van a presentar. Hay dos estudiosas y profesoras universitarias que están dentro de la misma ideología racista, feminista, todo es la negritud, el negro vale más que el blanco. Aquí
somos los grandes, somos los cheches, aquí nadie más importa. Y siempre estamos en resistencia y estamos en guerra constante con el otro. También, tanto Julia como esta escritora contemporánea se enfrentan a unas violencias que son las violencias de lo académico, que son las violencias de lo colonial, que son las violencias del racismo, que son las violencias del heteropatriarcado y cómo siguen interpelando estas cuerpas. Y entonces eso nos lleva también entonces a repensar lo que es la resistencia. Creo también que hay un momento que es muy puntual en la novela y que ojalá... Y vamos a ver lo primero que dice Mayra Santos Febres cuando empieza, es en el minuto 1. En el minuto 1 usted va a ver lo que dice. Escuchemos. The truth is that there are sections of this book that I wrote and that there are other sections of the book that somebody else wrote through me. That's the truth. En puertorriqueño eso se llama pasando muerto. So... puertorriqueño eso se llama pasando muerto. ¿Usted está conmigo? ¿Usted escuchó lo que yo escuché? Esa señora, Mayra Santos Febres, acaba de decir que una parte del libro lo escribió ella y que una parte del libro le escribió otra persona a través de ella. Es decir, Julia de Burgos entra en el cuerpo de ella y escribe esas otras partes del libro. Y estamos en una atmósfera, en un ambiente académico, donde lo que se busca es conocimiento, es enseñarle a las personas verdades. Y esta señora no solamente dice eso con la cara fresca que tiene, sino que repite 2 veces, esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Usted sabe qué es eso? Una profesora universitaria en un ambiente académico le diga a los bobolones que están escuchando y que no le detienen que el espíritu de Julia escribió la mitad de ese libro. ¿No? So I wanted, and that is when Julia was talking to me and was saying to me, no Julia de Burgos el mito, algo que yo sentía que era Julia, me estaba diciendo, no, yo quiero que tú lo hagas de esta manera. So that's how I did. ¿Vieron? Ella dice que Julia de Burgos le dijo a ella que escribiera este libro de tal manera. Lo repite en 2 ocasiones, que el espíritu de Julia se mete en su cuerpo. En un ambiente académico. Mire, porque si fuera en otro ambiente, un ambiente espiritista, un ambiente donde se están hablando de estas cosas, de medium y todo eso, que todos conocemos algo sobre esto, bueno, sí, pero estamos en un ambiente académico. Una profesora de la universidad que escoge todo, cada 15 días, un chequecito de la universidad diciendo estas cosas y nadie la detiene. Vamos rapidito. Lo próximo que dice Mayra Santos Febres. Exacto, es el Río Grande de Loíza. O sea, esto es real y nadie lo dice. Consuelo y Julia eran espiritistas, pero espiritista. Todavía Consuelo, yo he hablado con la hija de Consuelo, que a veces, tú sabes, hay que cogerla, unos días te dice unas cosas y otros días no te las dice y hay que respetar esa navegación, ¿verdad? Mire lo que dice, que Consuelo y Julia, Consuelo, la hermana de Julia, y Julia eran espiritistas. Espiritistas. Mire eso. Ya no se conforma con decir que ella es espiritista. Ahora resulta que Julia y su hermana, ambas eran espiritistas. Y rapidito, porque yo tengo el video de 1 hora y media y el otro video de 34 minutos, habla de todo esto. Estamos tiempo desarrollando el tema y diciendo en dónde esta señora está dándonos y diciéndonos estos disparates. Pero vamos rapidito. Hay 3 cartas a Consuelo, donde dice bien claro, hablando de los negros, cuando está haciendo el censo en Estados Unidos, la mayor parte de estos negros son de Islas Vírgenes y Bermudas, Martinica, Cocolos que llaman. Viven en sus ritos salvajes, haciendo brujerías y quemando inciensos, prendiendo velas.
Todo esto lo he visto con mis propios ojos, pues he tenido que meterme en la casa y sentarme con ellos y oír y ver su manera de vida. Es interesante pero molesto y peligroso. Son ellos muy rencorosos con el hombre blanco y ahí habla de, ¿verdad? Vamos a seguirlo. Son ellos muy rencorosos con el hombre blanco, que los ha humillado y proceden malcriados y brutales. A mí me han cerrado muchas puertas en la cara y me han marchado de la casa cuando he comenzado a hacerles preguntas. Porque ahorita va a decir que Julia es negra. Ella es loca diciendo que Julia es negra. Julia aquí lo que está diciendo es que los negros le cierran a ella, que es blanca, la puerta en la cara. Porque se sienten ultrajados por el hombre blanco. La otra carta. ¿Sabes quién me hará el prólogo de mi nuevo libro? Juan Marinello. ¿Tú sabes que es comunista? Yo lo soy cada día y más atea. Porque el comunismo es ateo, el marxismo es ateo, eso todo el mundo lo sabe. Y Julia dice bien claro que es atea. En 1941, la tercera carta donde habla de esto. Está hablando de este señor Francisco Linares. Dice, iba para una velada espiritista para que los espíritus le aconsejaran lo que tenía que hacer con ella. Tú sabes que yo no creo ni en Dios. Tú sabes que yo soy completamente materialista. Me dio asco su actitud. ¿Dónde está la Julia espiritista? Mayra Santofebre, ¿dónde está la Julia espiritista? Esos son disparates tuyos, estos son inventos. Has creado una persona que nunca fue espiritista. Repite constantemente que Julia era negra. Hay mucha gente que no sabe que Julia es negra. Nadie sabía. Y además siempre la ponen en los años 20 con el puñito y el pelito echado para atrás, aguantado. Y que nadie lo sabía. Mira qué estupidez. Que nadie sabía que una mujer que muere en 1953 era negra o blanca. Que eso no lo sabía nadie. Estupideces, pero una cosa detrás de la otra. Y en ese video de 1:30 que yo tengo, expongo en más de 15 minutos, 10 o 15 minutos, a la Julia blanca. Todo el mundo sabía que Julia era blanca. Cuando Julia muere, nadie dice que Julia era negra. Hay fotos por montones, hay un sello incluso del gobierno de Estados Unidos de una Julia blanca. ¿Cuál es tu problema, Mayra? ¿Por qué dices tantos disparates? Vamos rapidito. Racistas y nacionalistas tienen que establecer una Julia negra, porque si no el cuento no sirve. Tienen que decir que Julia era negra. Vamos poco a poco. Esto es 10 páginas de mi tesis doctoral donde establezco a la Julia blanca. Estas son palabras de Corretger cuando presenta a Julia de Burgos en Pueblos Hispanos. Eso es en marzo de 1944. ¿Ah? El sol criollo dora su piel en dorados suaves de níspero. Si Julia fuera negra, ¿por qué Corretger tiene que decir dora su piel el sol en dorados suaves de níspero? Si es negra, es negra. ¿Por qué tiene que andar con tanto rodeo? ¿Verdad? A ver aquí. Estas son las palabras de Llorens en 5 Poesías de América en noviembre de 1937. Hablando de Julia, por su abuela materna tiene un cuarto de sangre germánica que se advierte en ciertos rasgos de su óvalo facial, en donde dice Llorens que Julia era negra. Al contrario, está metiéndole sangre alemana a Julia en los momentos más terribles en que uno puede hablar de Alemania, cuando ya ustedes saben quién está en el poder. O sea que si fuera negra lo hubiera dicho Llorens. Esto es Manuel Rivera Matos hablando de Julia. Todavía conservo fresca en el recuerdo la imagen de su figura alta y vibrante, el óvalo de su rostro de piel auri bronceada, su cabello color de miel, etc. Si Julia fuera negra, ¿por qué hablan de aureo bronceada? ¿Por qué? ¿Cuál es el guiso aquí? Porque usted tiene que no decir que la persona era negra si era negra. Aquí está el certificado de muerte de Julia blanca. Lo dice directamente. Una Julia blanca. Seguimos. Las palabras de Julia que definen el color de su piel. En las cartas a Consuelo, Julia dice, bien claro, y cito, yo estoy algo cambiada, estoy más blanca. ¿Cómo es posible que una persona negra diga una cosa como esta?
Y entonces, quiero pasar varios días en el mar quemándome del sol como en nuestros días juveniles. Una mujer negra quemándose al sol. Palabras de Julia en sus cartas. Ahí está. Esto es importante. Durante su trabajo en el censo, Julia escribe que los negros de Harlem, y cito, son ellos muy rencorosos con el hombre blanco que los ha humillado y proceden malcriados y brutales. A mí me han cerrado muchas puertas en la cara y me han marchado de la casa cuando he comenzado a hacerles preguntas. De lo que infiere que ella, por ser blanca, los negros, rencorosos con el hombre blanco, le han cerrado las puertas. La carta del 15 de mayo del 40 desde Washington es fundamental. Cito, el prejuicio racial es de lo más inconcebible. Los negros tienen escuela. ¿Por qué no dice, nosotros los negros tenemos escuelas, bibliotecas, restaurantes? No. Los negros tienen escuelas, bibliotecas, restaurantes, hoteles y todo aparte. Es horrible. Ya te contaré en los chascos que me he llevado por no andar con los ojos abiertos. Y en la siguiente carta cuenta, en un restaurante del camino, donde se para la guagua de pasajeros de Nueva York, hay hasta un inodoro para gente de color aparte. Yo me metí allí sin darme cuenta, creyendo que era un sitio de muchos colores y los negros me echaron de allí, porque ellos también están rencorosos y no permiten blancos en sus lugares. Y aquí les voy a dejar un video rapidito que ya había expuesto hace un tiempito. Vamos a quitar el sonido para que vean. Los postmodernistas han coloreado la piel de Julia de Burgos. La han convertido en negra. Miren ese original cuando publica Poema en 20 surcos y cuando hacen un libro le meten color a la cara. Aquí está un original cuando está en Pueblos Hispanos junto a Consuelo Litapia y le meten color cuando la utilizan esa misma foto para un libro postmodernista. Aquí está un original, le meten color. About the book. Again, this book doesn't read like a novel, doesn't read like a biography, doesn't read like a fictional novel, doesn't read like an autobiographical novel, doesn't read like anything. And it was really problematic. Ok, aquí dice, habla de que lo que escribe no es una novela ficcional, que disparate. Todas las novelas son ficción. Y que no es una biografía, que no se puede leer con una biografía, que no se puede... Estos son disparates suyos, porque tú escribiste algo donde tú no sabes quién es esta señora, Julia de Burgos, y por tanto te inventas la mitad. Y como no sabes nada de Julia, porque no has estudiado a Julia, por tanto, escribiste una novela para poder servirte con la cuchara grande y decir 4 disparates sobre Julia, que es lo mismo que hace en tu biografía. La biografía también es una novela. Lo que escribiste no, porque no es biografía, porque no dice nada que sea real. Vean mis 2 videos anteriores, por favor. Y vamos, rapidito. Julia was, at 19 years old, Julia era la secretaria general de la constituyente femenina del Partido Nacionalista. Mire qué disparate. La secretaria general de la constituyente del Partido Nacionalista. ¿Qué disparate es ese, Mayra Santofebre? Yo te he repetido 500,000 veces que Julia fue secretaria del Frente Unido Femenino, que la presidenta no era otra que Marta Lomar, comunista, y que habían una serie de personas ahí, algunas nacionalistas como Julia, y otras que eran socialistas, y otras que eran del Partido Liberal, y otras que eran comunistas como Marta Lomar. ¿Qué es eso de la constituyente? ¿De qué? Y se llamaba Frente Unido Femenino Pro Convención Constituyente, porque pedían una convención constituyente para bregar con el estatus de Puerto Rico. ¿Qué disparate es ese? Y eso lo inventó Vicente G. Corpo Blanco, que los unió todos para convertirlo después en lo que se convirtió en el Partido Popular. Ya, eso yo se lo he pedido 500,000 veces, que deje de decir ese disparate, por favor. A ver qué más dice sobre quién era Julia. Julia era
Además, la escritora y libretista de la Escuela del Aire. Mire, escribió cuatro pequeñas obras teatrales para ese programa de la Escuela del Aire. 4, es lo que tenemos, 4 nada más. Y ese trabajo se lo consiguió Llorens Torres. Ya, 4, que era libretista de la Escuela del Aire, como si hubiera estado años escribiendo ahí en la Escuela del Aire, donde tenían un montón de otra gente escribiendo. Disparatera. A ver qué más dice de Julia. Julia era, además, la primera mujer puertorriqueña que se ganó 2 veces el premio de literatura puertorriqueña. Mire, disparatera, Concha Meléndez. Concha Meléndez fue la primera mujer que se ganó 2 veces el premio del Instituto de Literatura. Eso es disparate, que la primera, ¿no? 2 veces se lo ganó Concha Meléndez. Eso está en el video que ya les digo que por favor vayan allá porque no lo puedo poner aquí de nuevo. Y además Julia, ese premio por Canción de la Vela Sencilla es un segundo, un tercer premio, porque el primero fue Sierra Verdecía por Esta Noche Juega el Joker de $1,000 y le dieron 500 a Julia por Canción de la Vela Sencilla. Y en ese video que yo le digo a usted que vean, yo critico un video donde Mayra Santos Febre dice que se lo ganó 2 veces y uno fue por El Mar y Tú. Periodista cultural, ganó un premio, la primera mujer en ganarse 2 premios del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de Literatura Puertorriqueña, y uno fue por El Mar y Tú, pero otro fue por Ensayos. Ella trabajó mucho. Disparate tras disparate. El Mar y Tú se publica en 1954, en febrero. Ya Julia muerta. Disparate tras disparate. Esta mujer no se abochorna. Profesora de la universidad. Vamos a ver qué más dice. Julia fue una periodista del periódico La Nación. Periodista del periódico La Nación. Disparatera. ¿De dónde usted saca eso? Periódico La Nación. Usted está loca. Será el semanario La Acción, que es un periodicucho pequeñito, una tontería que se escribió y que ella publicó de 1936 a 1937, unos 10 poemas, 9 poemas. Disparatera, ¿qué es eso del periódico La Nación? ¿Qué es eso? Julia también fue la directora del periodismo cultural de Pueblos Hispanos. Pueblos Hispanos, que trabajó 3 o 4 meses. Porque ella primero colaboró y envió unos poemas y después trabajó como como parte de la parte cultural del semanario que dirigía Corretger y su esposa, y después ella sale corriendo de allí diciendo que ellos la estaban esclavizando y se va para Washington DC junto con su nuevo esposo Armando Marín. Menos de 20 publicaciones es lo que yo he contado. Y las tengo todas, porque fui a Nueva York y las tengo en PDF. Disparate de disparate, como si fuera la gran cosa. Una mujer que nunca en Puerto Rico publicó nada en un periódico que no fuera sus poemas. Ella nunca fue ninguna periodista, ni nunca escribió nada en Puerto Rico fuera de los poemas que publicó en El Imparcial, en Puerto Rico Ilustrado, y en la revista Renovación y algo en Alma Latina ya. En el mundo no publica absolutamente nada. Le publican lo que, como ella, como secretaria del Frente Unido Femenino, creo, un discurso y ya. Y algunas cositas que quien la manda es Marta Lomar, es la presidenta, y como ella es la secretaria, pues tiene que exponer y decir, y entonces lo firma Julia de Burgos de Rodríguez, porque nunca fue Julia de Burgos en ese momento, era Julia Burgos de Rodríguez, y entonces tiene que firmar como la secretaria del Frente, nada. Y eso duró 3 o 4 meses y se acabó. A ver lo último que dice sobre Julia. Bueno, she was central in thinking hispanidad desde Estados Unidos. Era, vaya, qué exageración. Central en pensar la hispanidad desde los Estados Unidos. Disparate tras disparate. Usted lee esos artículos y son del montón, realmente.
Ya, bueno, tengo que terminar, pero otra vez, mire, el primer disparate del más grande es que un espíritu, el espíritu de Julia, entra en las carnes de esta señora y escribe la mitad de ese libro. The truth is that there are sections of this book that I wrote and that there are other sections of the book that somebody else wrote through me. That's the truth. En puertorriqueño eso se llama pasando muerto. So, y no se abochorna. Y usted, si usted es profesor universitario, y usted en la Universidad de Puerto Rico, y usted está en los departamentos de español o de literatura, haga algo, detenga a esta señora. Entonces, busco toda esa información y me dicen, bueno, Mayra, es que esto es para ensalzar la figura de Julia y por lo tanto estos temas no se deben tocar ahí. Y yo hice lo que pude. Yo hice lo que pude.